Pero hoy vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que venimos llevando acerca de la iglesia, amando a la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Amando la iglesia del Dios viviente. Y la semana pasada, ¿sí? Vimos y hablamos acerca de la iglesia y sus imperfecciones, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad, que la iglesia nunca fue perfecta? ¿Y no seguirá siendo perfecta? Sí, lo vimos desde el comienzo, ¿verdad? Cuando inició la iglesia ya en Hechos, ¿sí? De lo cual la iglesia, como estaba conformada y sigue siendo conformada por hombres y mujeres, como cada uno de nosotros, pues sigue siendo una iglesia imperfecta, sigue siendo una iglesia en la cual tiene defectos, ¿sí? La iglesia no es perfecta y eso es algo que nosotros debemos de entender, porque muchas veces, ¿verdad? Como hombres y mujeres buscamos un lugar donde podamos congregarnos, donde no haya problemas, ¿sí? Donde no haya, ¿verdad? Hermanos o hermanas, ¿verdad? En las cuales pequen. Pues déjenme decirles que la iglesia en todos lados, ¿sí? Va a haber hermanos y hermanas en las cuales pecan, ¿sí? Y si encontramos una iglesia en la cual nadie peca, al entrar nosotros, pues esa iglesia deja de ser perfecta, ¿sí? Porque ¿quién de nosotros podemos decir, yo soy perfecto? Yo no fallo jamás, soy un hombre perfecto. No, todos tenemos imperfecciones, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos llama la palabra de Dios a hacer en esos casos? Cuando la iglesia es imperfecta, ¿debo de correr? No, debo de seguir, ¿verdad? Perseverando en el camino del Señor, debo de seguir perseverando en la iglesia y amando a mis hermanos con sus imperfecciones, de la misma manera que mis hermanos me aman a mí con mis imperfecciones. ¿Sí? Ninguno de nosotros somos perfectos y por eso necesitamos entender estos principios. Ahora, debemos de hacernos una aclaración, ¿verdad? Muy importante, ¿sí? ¿Cuándo es que yo debo de salir de la iglesia? Bueno, debo de salir de la iglesia cuando hay un desorden total, donde no se corrige el pecado, donde no se predica la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia venimos a ¿qué? A ser edificados con la palabra de Dios, a ser enseñados y a ser corregidos, ¿para qué? Para que cada día caminemos en ¿qué? En santidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si recuerdan allí en Romanos 8:29, no lo busquen porque esto es de la semana pasada, decía así, porque a los que antes conoció, también los predestinó, los eligió, ¿sí? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Es moldearnos, ¿sí? A la imagen de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que nos quiere hacer a imagen de Jesucristo, es que nosotros nos vamos a parecer en Jesucristo en nuestra complexión, en nuestro físico, ¿verdad? Nos vamos a dejar el pelo largo y vamos a empezar a caminar con mantos y sandalias. No, no quiere decir eso, sino que nos está hablando acerca, ¿verdad?, del carácter que debe de haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y díganme si nuestro carácter no necesita ser moldeado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y a medida que va pasando el tiempo y vamos caminando en el camino de Dios y vamos aprendiendo de la palabra y vamos aprendiendo del carácter de Cristo, nos vamos dando cuenta qué tanto nos hace falta, ¿verdad? Que Dios continúe obrando en nuestras vidas. ¿Verdad que muchas veces miramos de la manera que Jesucristo actuaba, de la manera que, perdón, de la manera que Cristo obraba y nos quedamos tan cortos? En situaciones en las cuales, ¿verdad? Si nosotros dijéramos si yo estuviera en esa situación, no sabría lo que haría. Sin embargo, ¿verdad? Jesucristo con toda sabiduría, con toda paciencia, con todo amor, ¿verdad? Corregía. Y todo eso, ¿verdad? Es algo que Dios va formando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso anteriormente hablábamos acerca de la importancia de llenarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos que la palabra de Jesucristo mora en abundancia en ustedes? ¿Para qué? Para poder corregirnos, ¿verdad? Los unos a otros mutuamente como iglesia y como cuerpo. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha corregido y nos ha elegido a nosotros para hacernos conforme a la imagen de Cristo, ¿sí? Y si se acuerdan, ¿verdad?
vimos que obviamente la iglesia no es una iglesia, no hay una iglesia perfecta, no existe, y que la iglesia es como un hospital. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hablaba de eso? ¿Verdad? De los cuales todos venimos, ¿con qué? Con necesidades. Nadie va a un hospital, ¿verdad? A no ser que sea enfermero o médico, porque se siente bien, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos sentimos bien y decimos, bueno, hoy sábado me voy a ir al hospital. ¿Por qué? Porque me siento bien. ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros vamos. Es más, muchas veces esperamos hasta lo último para que al final, ¿verdad?, nos lleven al hospital como que arrastrando. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar ahí. Si vamos al hospital, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues un montón de gente enferma. ¿Sí? De la misma manera es dentro de la iglesia. Todos los que estamos aquí venimos con necesidades. Cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes y situaciones diferentes y realidades diferentes, primeramente en su interior y segundo dentro de sus hogares y dentro de sus familias, ¿sí? De los cuales necesitan ser tratados. Por eso cuando nosotros venimos aquí, ¿verdad? Venimos con la necesidad de que Dios hable a nuestra vida y nos empiece, ¿verdad?, empiece a trabajar en nosotros, no solamente en nuestro carácter, sino que también, como Dios es misericordioso y amoroso para con nosotros, empiezan a tratar, ¿verdad?, en nuestras deficiencias y en lo que nosotros necesitamos como hombres. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros entramos y venimos a la iglesia, ¿sí?, vamos a encontrar un montón de personas, como lo vemos hoy, ¿verdad?, con diferentes necesidades y con diferentes estados de madurez en el caminar cristiano. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros llegamos a ser, ¿sí?, piedra de tropiezo para algunos que recién comienzan, ¿sí?, porque no los tratamos de la manera que nosotros deberíamos de tratarlos. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo, ¿cómo trataba a todos aquellos que venían a Él? Con amor. Obviamente a los fariseos les decía, ustedes son unos hipócritas porque enseñan cosas que ustedes no hacen, no viven y ponen carga sobre la gente que realmente pues ni ustedes mismos las cumplen. Y ellos estaban juzgando, ¿verdad? Apenas una persona cometía una falta, y todos se iban contra esa persona. Y tristemente dentro de la iglesia aún existen, ¿verdad?, situaciones así donde un hermano o una hermana falla, ¿sí?, y pues todos se le van arriba. En vez de con amor, sabiduría y paciencia corregirle, ¿para qué? Para que ese hermano sea restaurado. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le trajeron al Señor Jesucristo? Aquellos hombres, ¿verdad?, que la habían encontrado en el acto del adulterio. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Señor, a esa mujer tendría que condenarla, ¿verdad? Si hubiese sido muchos de nosotros, pues que la condenen, que la apedreen como aquellos que la trajeron. Señor, la encontramos en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés que nos dice, hay que apedrearla, hay que lapidarla, tenemos que matarla. Pero el Señor Jesucristo, con ese corazón, ¿verdad?, compasivo, amoroso, les dijo, miren, ustedes están en la misma condición. El que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra contra ella. Y muchas veces estamos así, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que mora en abundancia en ustedes. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea transformado y empecemos a actuar de la manera que Jesucristo actuó. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están, mujer, todos los que te estaban condenando? ¿Se fueron? Yo tampoco te condeno, mujer. Vete. Pero no peques más. No peques. Vive una vida santa, porque tu mismo pecado es el que te está condenando. Pero con amor, ¿sí? Con amor. Y eso es lo que nos debe de caracterizar nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios. Debemos de recordar que necesitamos tener un corazón compasivo para con nuestros hermanos, como así también para con aquellos que llegan a la casa de Dios. Un corazón compasivo. ¿Por qué nos conocerán a nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos conocen a nosotros los cristianos? ¿Por qué el mundo conoce a los cristianos? ¿Por qué? ¿Porque dan sus diezmos? No. ¿Porque vienen a la iglesia los domingos? Tampoco. Por el amor que se tienen los unos a los otros, dice la palabra. El amor es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Nos van a conocer por el amor, lo que hace falta allá afuera. Por eso como iglesia, ¿verdad?, tenemos una gran responsabilidad. Y por eso necesitamos, ¿verdad?, de estar cada día apegados al corazón de Dios. Ahora bien,
vimos, ¿verdad? Y esto es solamente un recuento de lo que estamos hablando, de que Jesús es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? ¿Sí? Él es el fundamento, es el que fundó la iglesia, Él es el cimiento de la iglesia, ¿sí? Y Él la sustenta su iglesia, que somos nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con amor y con cuidado. ¿Cuántos han sentido el cuidado y el amor de Dios en sus vidas? ¿Verdad que sí? Cuando fallamos, cuando estamos necesitados, ¿verdad? Cuando estamos lastimados, cuando estamos quebrantados, ¿verdad? El amor de Dios allí está obrando en nuestros corazones. Ahora debemos de hacernos una pregunta también. ¿Qué es lo que nos impulsa como iglesia a continuar hacia adelante? Obviamente el amor por Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos impulsa como iglesia a seguir hacia adelante. Pero además de entender las responsabilidades que tenemos como iglesia nosotros, ¿verdad? De animarnos, exhortarnos unos a otros, de la predicación de la palabra de Dios y del servicio dentro de la iglesia como hijos de Dios, existen ciertos componentes, ¿sí?, que nos impulsan a seguir hacia adelante y nos llevan a un desarrollo, ¿sí?, como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A una madurez, ¿verdad? Siempre les digo, ¿Dios qué quiere de cada uno de nosotros? Que maduremos, ¿verdad? Que crezcamos en el conocimiento de Él y que nuestro carácter sea un carácter maduro, ¿verdad? De la misma manera que nosotros pretendemos en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Pretendemos que vayan creciendo, aunque a veces queremos, ¿verdad?, que se queden allí chiquitos, ¿verdad?, para disfrutarlos, ¿sí? Pero naturalmente van a ir creciendo y van a ir madurando, ¿verdad? No es todos los casos, ¿verdad? Porque a veces encontramos hombres de 40, 50 años que no son hombres maduros, ¿verdad? Pero lo natural debería de ser eso, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos impulsa a madurar y qué es lo que a nosotros nos lleva, ¿verdad?, a desarrollarnos como hijos de Dios? Bueno, acompáñenme allí a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice, siempre, orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjense de qué manera, ¿verdad?, nos habla, y este versículo nos habla de 3 virtudes, ¿sí?, que todo hijo de Dios debe de ir desarrollando en la vida y en su caminar con Cristo, ¿sí? La primera es la fe, la segunda es la esperanza y la tercera es el amor. Fe, esperanza y amor. Allí están en esos versículos que acabamos de leer. Fíjense de qué manera, ¿verdad?, él empieza, ¿sí?, hablando aquí a la carta de los Colosenses y les dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. No sé si escucharon la enseñanza del día viernes, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, siempre comenzaba sus cartas, ¿verdad?, y daba gracias a Dios, en este caso, ¿verdad?, como lo veíamos el viernes, a los filipenses, daba gracias a Dios por la perseverancia y que habían comenzado, ¿verdad?, de una manera firme y seguían constantes en la fe, ¿sí? Y qué importante es de que nosotros como iglesia, ¿sí?, nos presentemos como iglesia siempre en oración y que no solamente oremos por nuestras necesidades, sino que también demos gracias por nuestros hermanos, demos gracias por la iglesia local, demos gracias por cada uno que va perseverando en el camino, ¿verdad? A veces con esfuerzo, a veces, ¿verdad?, con tropiezos, pero seguimos adelante y debemos de dar gracias. Gracias por la iglesia local. Y dice así, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de una de las primeras virtudes, ¿sí?, como hijos de Dios, y es la fe que necesitamos. Y el título del día de hoy es la fe que nos une como iglesia, ¿sí? La fe que nos une. ¿Qué es la fe? Bueno, muchos pueden decir, ¿verdad?, lo que nos dice allí en Hebreos 11, ¿verdad? Más sin embargo, el diccionario dice que la fe es el convencimiento íntimo o confianza que no se basa en la razón ni en la experiencia. Lo vuelvo a repetir, es el convencimiento íntimo, ¿sí?, en nuestro corazón, o la confianza que tenemos, ¿sí?, que no está basada en las cosas que podemos razonar, ¿sí?, o en la experiencia que
otros pueden tener o que podemos tener nosotros. ¿Sí? La fe tiene dos sentidos. En primer lugar, ¿verdad? Es el sinónimo de creer ¿qué? De aceptar lo que el Evangelio, ¿sí? Nos habla. La fe salvífica. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, la fe salvífica es la que nos lleva y nos impulsa a nosotros a creer la verdad de la palabra de Dios. La fe es la que nos impulsa a nosotros, ¿sí? a tener el convencimiento en nuestro corazón de que somos pecadores, de que Jesucristo vino, de que murió por nosotros. ¿Sí? Es esa fe de la cual comenzamos, ¿verdad?, a creer en las verdades del Evangelio. ¿Sí? Muchos de nosotros éramos incrédulos antes, ¿verdad? Yo era incrédulo, yo no creía en Dios. ¿Sí? Pero a medida que me empezaron a predicar la palabra, ¿sí? La fe fue la que me llevó a mí, por medio de la gracia de Dios, a aceptar el regalo de Dios a mi vida para salvación. Y es lo que ha comenzado, ¿verdad? Y ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Les presentaron el Evangelio, ¿sí? Entendieron la gracia de Dios, que era el regalo de Dios a través de Jesucristo al hombre, que necesitábamos todos nosotros. Y por fe aceptamos, ¿verdad? Eso, nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos a ser parte de la iglesia. La palabra de Dios dice que por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Esto nos da la base, ¿verdad? Somos salvos por gracia, ¿sí? Por un regalo inmerecido, pero ¿por medio de qué? De la fe, de creer. ¿Sí? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, la salvación, que debemos de obtener, y el hombre obtiene por medio de la fe. ¿Sí? ¿Y cómo llega, ¿sí?, la fe a la vida de nosotros? ¿Cómo llega la fe? Miren, allí Romanos 10:17 nos dice: y todo está unido a la iglesia, miren. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿sí? Venimos a creer en Jesucristo y venimos a creer, ¿verdad?, en el Evangelio cuando se nos predica la palabra de Dios, ¿sí?, ¿verdad? Por eso dentro de la iglesia no venimos a entretenernos, sino que venimos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que por fe podamos creer, ¿sí? Dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Si yo vengo, ¿verdad?, y les cuento de mis situaciones personales y no les predico el Evangelio, pues, ¿en qué van a tener su fe? ¿En qué pueden basar su fe? Aquellos hombres y mujeres que se paran, ¿verdad?, en un púlpito predican y predican, ¿verdad?, de sus viajes y de sus cosas y no predican del Evangelio, pues, ¿dónde van a fundamentar la fe? ¿Dónde vamos a fundamentar la fe? ¿Sí? Por eso la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios, ¿sí? Es el compromiso de todo aquel que se para delante de una congregación predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Lo dice allí en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree, que pone la fe en Jesucristo, que pone la fe en el Evangelio. ¿Fui muy rápido? ¿O ustedes están muy lentos? A ver. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe. Por fe. ¿Sí? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora escuchen bien, ¿sí?, lo que la palabra de Dios nos dice y cómo está todo, ¿verdad?, encerrado en la función como iglesia. Vimos que una de las funciones de la iglesia, ¿verdad?, es exhortarnos los unos a los otros, enseñarnos, ¿verdad?, en mantener la comunión en amor. Pero otra de las responsabilidades que tenemos como iglesia, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia? ¿Qué voy a hacer con ustedes, mis hermanos? Señor, paciencia, Señor. De nuevo,
¿cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia? Mutuamente, ¿verdad? Debemos de amarnos, debemos de exhortarnos, pero también hay algo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿sí? Y nos dice a nosotros también. Id. ¿Y qué? Ahora sí se acordaron, ¿verdad? Había que refrescarle la memoria nomás. Y predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio, aquellos que escuchen pueden venir a la fe. Y por medio de la fe vienen a la salvación. Por eso, si se dan cuenta, ¿verdad? Todo está encerrado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad y por eso debemos decir, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No es el poder de Dios mío, no, es el poder de la palabra de Dios que obra en el corazón del hombre, que lo lleva y lo convence de su pecado y que por fe acepta, por medio de la gracia, la salvación. ¿Sí? Por eso dice, ¿verdad? Todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vive. Aquel que ha sido justificado, bueno, empieza a caminar por fe. ¿Sí? Primera de Corintios 1:21. Miren por qué es tan importante predicar la palabra de Dios. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces, el mundo, ¿sí? Y cuando hablamos del mundo, ¿verdad? Habla de la gente que no conoce de Dios, ¿sí? Aquellos que están ajenos a la vida de Dios. ¿Sí? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿sí? El hombre no puede jamás llegar a conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Se han dado cuenta que hombres tan brillantes, ¿verdad? Y tan inteligentes rechazan a Dios? Y muchas veces dicen, Dios no existe. Eso es para tontos, ¿verdad? Eso es para ignorantes. Eso es para hombres, ¿verdad? Que no tienen conocimiento. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado tomó Dios. ¿Para qué? Para mostrar su sabiduría y su grandeza. ¿A quiénes? A los sabios de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo, pues es necedad delante de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, ¿sí? Sino mediante qué el hombre puede llegar a conocer a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Y esto es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia, ¿verdad? Y díganme si a veces no le han dicho que somos locos, ¿verdad? Vete tú con esas locuras. ¿Sí? Creyendo en esas cosas que pues son tan antiguas. El mundo ha avanzado. Somos hombres más inteligentes. ¿Cómo puedes creer en eso? ¿Sí? Y rechazan, ¿verdad?, lo que Dios les quiere extender a su vida. Y esto nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a la gran responsabilidad que tenemos. Y aunque nos digan locos, y aunque nos digan que estamos, ¿verdad?, o somos tontos, pues no debemos de avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Aunque no lo entienda el mundo, nosotros seguimos predicando a Cristo y a este crucificado. Aunque el mundo no lo entienda, seguimos proclamando a ese Dios tan maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Que de la misma manera que opera en nosotros, sabemos que puede alcanzar la vida y el corazón, ¿sí?, de muchos hombres, de muchas mujeres. Dios nos ha abierto nuestros ojos porque podemos ver la necesidad que hay en este mundo, ¿verdad? Podemos ver la necesidad y podemos ver hombres brillantes, hombres de negocios, hombres que son figuras, ¿verdad?, importantes, mas sin embargo nos damos cuenta qué necesidad tienen de Dios. Que tienen pensamientos entenebrecidos, que tienen pensamientos que decimos, wow, este hombre es un peligro. El mundo necesita a Dios. Y Dios, o el Señor Jesucristo, nos ha encomendado el Evangelio a nosotros para que prediquemos las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es lo que nos debe de impulsar a nosotros a hacer eso? La fe que tenemos en Él. ¿Cuántos dicen amén?
En segundo lugar, la fe significa aplicar el contenido, de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la importancia de madurar nosotros como hijos de Dios y el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, en desarrollarnos, ¿sí?, como hijos, ¿verdad? Entonces, tenemos el primer punto, la fe, ¿sí?, nos lleva a creer y nos lleva a obtener la salvación por medio de la gracia de Dios, ¿sí? Pero también la fe es la que nos lleva a caminar el día a día como hijos de Dios. Díganme si no necesitamos fe para podernos parar cada día y seguir caminando en esta vida cristiana. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Necesitamos fe en saber, por ejemplo, ¿verdad?, y tener la convicción en nuestro corazón de que yo estoy orando por mi esposo y que Dios va a obrar en su corazón. Necesitamos fe. Porque si no creyéramos, ¿qué haríamos? Pues en vano sería, ¿verdad? En vano sería. Necesitamos fe, ¿verdad?, para creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Necesitamos esa fe para poder creer y tener la certeza y la seguridad de que lo que la palabra de Dios me dice es verdad, aunque muchas de las cosas no las podemos comprobar o no las hemos vivido. Ahora lo vamos a ver. La fe nos ayuda a avanzar como hijos de Dios y a desarrollarnos y a madurar en el camino cristiano. Debemos de entender esto, mis hermanos. La fe no es una autoconfianza en nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces, como hombres, confundimos la autoconfianza y decimos que es fe, ¿verdad? No, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Sí, es verdad. Pero la palabra de Dios nos lleva, ¿verdad?, y nos enseña que debe haber una humildad y una sumisión, ¿sí? Todos los hombres que obraron por fe tuvieron temor. Díganme si no. Todos los hombres que obraron por fe, ¿verdad?, tuvieron temor en cierto momento de hacer lo que Dios les llamaba. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Dijo, tú vas a guiar a mi pueblo. Yo, Señor, ¿estás seguro? Sí, tú. No, pero envía a otro mejor. No, eres tú. Pero es que yo soy lento de palabra. No, vas a ir tú. Yo te he escogido. Díganme si no. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, vamos a sentir ese temor y necesitamos la fe. Y por eso necesitamos conocer verdaderamente, ¿sí?, lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. La fe no es la autoconfianza, sino la dependencia en Dios. La fe es la dependencia pura y exclusivamente en Dios, no la autoconfianza, no lo que yo puedo hacer, no lo que mis capacidades me permiten hacer, sino en confiar en que si Dios me está diciendo, haz esto, yo por fe lo voy a hacer porque sé que Dios me va a respaldar. Esa es la fe. Si Dios me dice, ora en todo momento por las necesidades de tu esposo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Será, Señor? ¿Serás tú que me estás hablando? ¿Será que yo debo de orar todo el tiempo? Si el Señor me está diciendo ora, hazlo. Si el Señor me está diciendo necesito que te muevas para aquí y hagas esto, si es Él, debemos de hacerlo. Aunque a veces nos ponen situaciones incómodas, ¿verdad? Aunque a veces nos ponen situaciones en las cuales nos enfrentamos y decimos, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad?, el llamado que Dios hizo a nuestra vida, a mi vida, ¿sí? Yo necesitaba fe para poder responder a ese llamado, porque yo le decía, Señor, yo no sé, ¿cómo le voy a hacer a esto? Pero el Señor, ¿verdad?, una y otra vez decía, hazlo. Y habían temores en mi corazón, como estoy seguro que muchos de ustedes también. Cuando dijeron, ¿qué? ¿El hermano Marcelo va a ser pastor? Había temor en el corazón de ustedes. ¿Qué nos va a pasar? Pero necesitamos ir creciendo y es la fe la que nos lleva a madurar también en el camino de Dios. Dice que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo vuelvo a repetir. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquellas cosas que aún todavía no podemos ver.
Necesitamos fe, ¿verdad? Como les decía, para orar por nuestros hijos. Y es la fe la que nos lleva y nos mantiene, ¿verdad? Orando por nuestros hijos cuando estamos orando y vemos que cada día se alejan más de Dios, que toman decisiones que no son correctas. Necesitamos fe para seguir orando y perseverando en nuestro matrimonio cuando vemos que se está destruyendo. Necesitamos fe, ¿verdad? Para que en medio de la situación de la escasez en la cual estamos viviendo, pues hay hambre y no tenemos con qué solventar. Necesitamos fe para saber que Dios puede restaurar mi vida, mi matrimonio, mi corazón. Necesitamos fe. Y si no tenemos esa fe, no vamos a poder avanzar en el camino de Dios. Y es la fe lo que nos unifica también como iglesia. Por fe nosotros seguimos caminando y seguimos obrando y seguimos trabajando en la obra del Señor, sabiendo que Él tiene un propósito con nosotros. Es la fe. Es la fe la que nos lleva. Ahora también debemos de entender esto, mis hermanos, que la fe no es solamente tener la convicción de aquellas cosas que no vemos, ¿sí?, en nuestro corazón, pero que sabemos que van a suceder, sino que la fe misma nos lleva a cada uno de nosotros a un compromiso con Dios. Yo me comprometo con Dios, ¿verdad? Porque sé que Dios es el que me va a respaldar y necesito fe para confiar en Dios. Pero también necesito fe para mantenerme fiel a Dios. Díganme si no. Muchas veces no le ha venido esa duda de decir, bueno, ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigo orando por mi esposo? Hace 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año que vengo orando y no veo cambios. Y allí viene esa vocecita que dice, no ores más. ¿No ves que todo lo que estás creyendo pues en vano es? Estás perdiendo tiempo allí orando, ¿para qué? Y si no tenemos la fe, ¿qué hacemos? Sí es cierto. Es más, pues ¿para qué voy a la iglesia? Y allí está esa voz. Es cierto, ¿para qué vas a la iglesia? Si al final de cuentas, pues, no hay cambio en tu vida, no hay cambio en tu corazón, no hay cambio en tu matrimonio, no hay cambio. ¿Para qué? No, sí, es cierto. Pero si nosotros somos hombres de fe y vamos desarrollando esa fe, vamos mostrando el compromiso para con Dios. Cuando viene esa voz, yo digo, yo voy a continuar orando. Cuando viene esa voz, yo voy a continuar yendo a la iglesia. Cuando viene esa voz que te dice, no, yo voy a continuar sirviendo en la iglesia. Yo voy a seguir comprometido para con Dios porque sé que Dios va a responder a mi petición. Porque confío en Dios, aún cuando no lo veo en este momento, sigo confiando en Dios, que Dios es poderoso y que Dios no cambia y que Dios puede hacer como Él quiere cuando Él quiere. Eso es lo que nos lleva a nosotros la fe. Eso es lo que nos lleva a la fe a nosotros. Nos lleva a un compromiso, a una fidelidad. Y esto debe de ser un rasgo característico del carácter del cristiano. La fe nos lleva a nosotros a ser fieles al Señor y a estar comprometidos con Él. Miren lo que dice allí, Mateo 25, 21, y yo sé que lo conocen muchos de ustedes. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se dan cuenta las palabras que le dijo el Señor a este hombre? Le dijo, has sido fiel. Y para ser fieles, ¿qué necesitamos? Fe. Para permanecer fieles al Señor necesitamos fe. Necesitamos fe para permanecer fieles en nuestro servicio, necesitamos fe para ser fieles en nuestra ofrenda, necesitamos fe para que nosotros podamos permanecer fieles al Señor. En el camino de Dios, y todos lo sabemos, no es color de rosa todos, ¿verdad? Y todos lo sabemos, ¿sí? Y si no lo saben, pues ya lo van a experimentar, ¿sí? Y no es verdad que, oh, qué malas noticias, no, porque en medio de esas situaciones Dios va forjándonos. ¿Sí? Y Dios no vino, ¿verdad?, para darnos una vida, pues, así nomás, ¿verdad? Él les decía, ¿verdad?, aquel que quiere venir en pos de mí, pues, niéguese a sí mismo. Sepa que el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza.
sepan que si van a venir en pos de mí, pues los van a perseguir. Lo que yo padezco, ustedes también lo van a padecer. ¿Sí? El Señor fue claro con todos aquellos que iban detrás de Él. Señor, queremos seguirte. Bueno, está bien. Pero miren, este es el precio que tienen que pagar. Esto es lo que van a padecer por causa de mi nombre. ¿Sí? Como iglesia, como hijos, como seguidores míos. Y necesitamos de esa fe nosotros, ¿para qué? Para permanecer en Él. Y la fidelidad es parte, ¿sí?, de nuestra vida como cristiano y de nuestro carácter como hijo de Dios. Siempre Dios honró la obediencia y la fidelidad de todos aquellos que le siguieron. ¿Se acuerdan Noé? ¿Fue fiel Noé a lo que Dios le dijo? Mira, construyete un arca. ¿Sí? Estas son las medidas y vas a hacer esto y así, 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 así. ¿Sí? Dice que Noé estuvo 120 años construyendo el arca cuando nunca había llovido. Y el Señor le había dicho, mira, va a haber un diluvio y allí voy a inundar todo. Así que hazte una barca, ¿sí? Hazte un arca, allí mete los animales que yo te digo, estas van a ser las dimensiones del arca y hazlo. Y 120 años allí estuvo Noé, día tras día trabajando. Y mientras tanto, ¿qué hacía? Predicaba la palabra. Miren, va a venir un diluvio, la tierra se va a inundar. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los que estaban alrededor? Pues ¿cómo Noé si nunca llovió aquí? Pero por la locura de la predicación, algunos pueden ser salvos. Noé trabajó, pero ¿qué necesitaba Noé para poder cumplir el propósito de Dios? Fe. ¿Por qué? Nunca había llovido. Necesitaba fe para creerle a Dios de lo que Dios le había dicho. Necesitamos fe cada uno de nosotros para tener esa confianza de que Dios va a hacer en nuestra vida, de que Dios va a obrar en nuestro matrimonio, de que Dios va a obrar en nuestros corazones, que Dios va a obrar en nuestra familia, aunque no lo parezca. Aunque estemos orando y orando, y por 10 años estemos orando, sigamos orando y permaneciendo en oración y buscando del Señor. Y mientras tanto permanezcamos fieles a Él. Noé permaneció fiel a Dios y a lo que Él le dijo. Y de la misma manera necesitamos nosotros ser fieles. La falta de fidelidad, mis hermanos, es una clara señal de inmadurez en la vida de los hijos de Dios. Cuando nosotros no tenemos fe y cuando nosotros no somos fieles al Señor, es claro que hay inmadurez en nosotros como hijos de Dios. Muchas veces vemos a los jovencitos, ¿verdad? Así como yo, por ejemplo. Vemos a los jovencitos, ¿verdad? Y muchas veces cuando empiezan en esa edad, ¿verdad? De los 11, 12 años, ¿verdad? Como que ya quieren los privilegios de hombres grandes, ¿verdad? A todos nos pasó, ¿eh? No se avergüencen ustedes. Sí, a todos nos pasa, ¿verdad? Llegamos a los 11, 12 años y pues somos, ¿verdad? Prácticamente los hombres de la casa. Y queremos todos los privilegios, ¿verdad? Más sin embargo, nos olvidamos de que dentro de los privilegios también vienen, ¿qué? Obligaciones y responsabilidades, ¿verdad? Queremos todos los privilegios, pero al momento de que, bueno, hay que salir a trabajar, hay que esforzarse, hay que ayudar en la casa, pues ya como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Como que mejor me quedo chico, ¿verdad? De la misma manera, es en el aspecto espiritual. Dios demanda cosas de nosotros y a medida que vamos creciendo va demandando cada día más, ¿verdad? Y si nosotros, ¿verdad?, no maduramos, vamos a quedar allí, ¿verdad?, chiquititos espirituales. Y vamos a comportarnos como niños, pero hay algo muy importante aquí, ¿sí?, en nuestra vida como hijos de Dios. Y es que en lo natural, ¿verdad?, vamos creciendo y vamos madurando naturalmente, ¿verdad? No tenemos que hacer nada. Si estamos bien alimentados, ¿verdad?, pues vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Sin embargo, nuestra madurez espiritual depende ¿de quién? De nosotros mismos. Por eso muchas veces podemos ver dentro de la iglesia hombres de 10, 15 años dentro de la iglesia, pero siguen siendo ¿qué? Niños espirituales. ¿Se acuerdan? Pablo les decía, ¿cómo puede ser posible ustedes ya teniendo que ser maestros de la palabra? Todavía necesitan los rudimentos, necesitan la leche, les tengo que hablar como a niños, no como a hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no eran maduros espiritualmente, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Allí habían celos, contiendas, ¿verdad? Y le decían, pero pues ¿acaso ustedes no son carnales?
¿No han madurado? La fe nos lleva a madurar. La fe nos lleva a ser fieles al Señor. Y en esa fidelidad al Señor, ¿sí?, empezamos a cumplir todas las responsabilidades como hijos de Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades de un hijo de Dios? Lo básico, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, orar, ¿sí?, congregarnos. Pero aparte de todo eso, ¿verdad?, necesitamos nosotros tener comunión con Dios aún mucho más profunda. Vamos comprometiéndonos con la iglesia, con las necesidades de la iglesia. Decimos que un hombre es inmaduro cuando no provee para su casa, ¿verdad? Cuando no le interesa su casa, ¿sí?, que prefiere, ¿verdad?, salir de diversión y tiene sus hijos por allí tirados, ¿verdad?, y no provee para sus hijos. ¿Qué decimos? Es un hombre inmaduro, irresponsable. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, cuando llegamos a la madurez, empezamos a ver las necesidades que hay, por ejemplo, dentro de la iglesia, y empezamos a suplir para esas necesidades. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De nuestro servicio. Y permanecemos fieles al Señor en nuestro servicio a Dios. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A ir creciendo cada día más y a ir madurando en las diferentes circunstancias que Dios nos va poniendo. Cuando somos desobedientes y rehusamos aceptar las responsabilidades, ¿qué es lo que estamos haciendo? Infieles al Señor. ¿Sí? No queremos, ¿verdad?, tomar las responsabilidades, no estamos siendo siervos ¿qué? Fieles. Por eso la fe, ¿verdad?, nos lleva a esa fidelidad. Cuando somos fieles, significa que hemos aceptado las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y esto es un signo de madurez espiritual, mis hermanos. Y es más, es uno de los frutos que da el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. La verdadera fe, mis hermanos, es demostrada por medio de la obediencia. Cuando nosotros no somos fieles, sí, estamos mostrando una carencia de nuestra fe. Acompáñenme allí a Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Dice así, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, allí estaba Moisés, ¿verdad?, con todos los hijos de Israel, con todo el pueblo de Israel, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Díganme si esto, ¿sí?, no necesitaba de fe. Primero, lo que Dios estaba mandando a hacer, ¿sí?, a Moisés era una obra, ¿verdad?, de la cual se requiere fe, ¿verdad? Dividir el mar con, aquí dice, con una vara, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios le dijera a alguno de ustedes, ve allí a San Simons, párate allí y con una vara toca y se va a dividir el agua? ¿Verdad? Se nos hace sencillo escuchar, ¿verdad?, la historia aquí, porque ya sabemos el desenlace, ¿verdad? Pero ¿qué si Dios nos manda a hacer algo que jamás se haya hecho y te dice, ve tú y hazlo? Necesitamos de fe, ¿verdad? Pongámosle que Dios nos dice a alguno de nosotros, ve y párate allí en esa pared y con tu puño toca la pared y la pared se va a abrir para que ustedes pasen. Posiblemente casi todos de aquí nos reiríamos, ¿verdad?, si alguien nos dice algo así. Se necesita fe para creer. Se necesita esa fe, pero también se necesita ¿qué? La obediencia. Ok, Dios me mandó a hacer algo. La fe me lleva a la obediencia. Si se dan cuenta, la fe jamás nos lleva a la desobediencia. Esto quiere decir, mis hermanos, que una muestra de nuestro desarrollo como hijos de Dios es la obediencia en nuestras vidas a la palabra de Dios, de la cual creemos por fe.
Moisés, ¿verdad? Estaba allí con todo el pueblo, ¿verdad? Y clamó a Dios, y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo, ¿sí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Sucedió así? Sí, sucedió así. Pero se imaginan, ¿verdad? Moisés allí ante una situación de la cual pues jamás había sucedido. Se necesita de fe y se necesita de obediencia, de la misma manera que Noé, de la misma manera que tantos hombres de Dios, ¿verdad? Creyeron al llamado de Dios y creyeron lo que Dios les ordenaba hacer. Y ellos en obediencia, ¿sí? Respondían al llamado de Dios. De la misma manera ocurre en cada uno de nosotros. Cuando nosotros respondemos en fe, Dios, ¿sí? Respalda esa fe. Cuando nosotros obedecemos, a lo que Dios nos dice, Dios respalda. Cuando Dios nos dice, busca primeramente mi reino, que yo me encargo de lo demás, ¿qué es lo que se necesita? Fe. Fe. ¿Fe y qué? Obediencia. Yo puedo tener fe y decir, bueno, sí, el Señor me puede proveer, pero yo tengo que hacer esto. No, el Señor dice, búscame a mí y de los demás, yo me encargo. Necesito fe para creer y necesito obediencia. Ok, mi pensamiento, ¿sí? Mi cuerpo y mi anhelo me dice, tú tienes que hacer esto, tienes que salir a trabajar, tienes que preocuparte en esto, porque Dios tal vez no sea capaz, ¿sí? De suplir lo que Él dice. Necesito fe y necesito obediencia. Ok, cuando mi mente me diga, no, esto no es así, yo necesito obedecer que la palabra de Dios por fe. Y es allí cuando nosotros podemos ver la obra de Dios en nuestra vida. Si Moisés se hubiese acercado al agua y hubiese dicho, no, pero es imposible de que yo con esta vara pueda abrir el mar y que todo el ejército pase, ¿verdad? Todos estos hombres pasen, pues es imposible. No, mejor vamos a buscar otro camino. Obviamente no podían porque ya estaban prácticamente, ¿verdad?, entre la espada y la pared, como diríamos. ¿Sí? No podían. Pero Moisés podría haber dicho, no, el Señor sí nos va a libertar, pero Él me está diciendo que yo toque con la vara aquí el agua y se va a abrir, pero no, yo conozco otro camino que es mucho mejor. Vamos por allá. Y por ahí sí el Señor sí nos va a libertar. Tenía la fe de que Dios los podía libertar, pero no estaba obedeciendo a lo que Dios estaba diciendo. Y muchas veces es así en nuestras vidas. Tenemos fe de que Dios puede hacer algo, pero aún seguimos confiando en nuestras fuerzas y en lo que nosotros podemos hacer y en nuestras propias limitaciones. ¿Se dan cuenta? Pero la fe nos lleva ¿a qué? A la obediencia. Cuando nosotros tenemos fe, debemos de obrar en obediencia, aun cuando nuestros pensamientos digan no es imposible. Yo tengo fe, tengo convicción en mi Dios. Sé que Dios es todopoderoso, sé que de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que hay le pertenece. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Será capaz Dios de proveerme? Dice allí el Salmo, creo que 145, que dice que Él abre su mano y colma de bendición. ¿A quién? A todo ser viviente. Nos dice el Señor, pruébenme en los diezmos, en las ofrendas, pruébenme. Si yo no seré capaz de abrir las compuertas de los cielos y derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Pero muchas veces decimos, no creo que sea capaz el Señor. Tenemos fe en Dios, pero no nos lleva a la obediencia. Pero como iglesia, ¿sí? La fe es lo que nos une a caminar hacia adelante. La fe, mis hermanos, es la que nos impulsa y la que nos ayuda a crecer como iglesia, como pueblo de Dios y como hijos de Dios, y nos lleva a madurar, ¿sí? Como hombres y mujeres. La iglesia que crece, ¿sí? Y no estoy hablando de crecer solamente en números, sino vamos creciendo, ¿verdad?, espiritualmente y madurando. Por medio de la fe se va concentrando en los objetivos de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, Dios quiere de nosotros que prediquemos su palabra. Dios quiere de cada uno de nosotros que sirvamos dentro de su obra. Dios quiere, ¿verdad?, que hagamos tanta cosa para Él. Y nos vamos concentrando, ¿sí?,
en hacer lo que Dios nos dice, y es la fe la que nos lleva a un vínculo, ¿sí? Como iglesia. ¿Qué quiere decir? Que vamos cada uno de nosotros trabajando en una misma dirección conforme a la convicción que hay de nuestro corazón de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí me entendieron? Miren, allí Romanos capítulo 1, Romanos 1:11. Dice así, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Fíjense, hablaba de una fe común. ¿Sí? Y les decía, pues quiero verlos, ¿verdad? Para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, a fin de que sean, ¿verdad? Confirmados vendría a ser la palabra afirmados, ¿verdad? Pero esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que todos juntos, por medio de la fe, vamos obrando hacia adelante conforme a los propósitos de Dios, ¿como qué? Como iglesia. Es la fe la que nos unifica, es la fe la que nos lleva hacia adelante. Y es por fe que vamos caminando nosotros y obrando, ¿sí? Conforme al propósito que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Para qué? Para que todos nosotros, ¿sí? Podamos, por medio de la predicación de la palabra, ser edificados conforme al propósito de Dios. Miren, allí Romanos 10:8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice más, ¿qué dice? ¿Sí lo tienen? 18, Romanos 18. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de ¿qué? De fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos, el Evangelio, pero no solamente el Evangelio, sino toda la palabra de Dios. ¿Sí? Escuchen bien, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvación. Pero luego esa palabra se nos sigue siendo predicada, ¿para qué? Para que nosotros podamos ir conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida y para que nos dé las armas, ¿sí? Para que podamos enfrentar las dificultades de las cuales se van a ir presentando en nuestro caminar cristiano. Nos va a dar las armas para poder permanecer en los tiempos difíciles. Nos va a dar las armas, ¿verdad?, para poder permanecer fieles en el tiempo en el cual, por ejemplo, ¿verdad?, un hijo está pasando una situación difícil. ¿Sí? No voy a abandonar mi fe, sino que voy a seguir. ¿Y de qué manera yo voy a permanecer? Pues voy a permanecer por la palabra que me ha sido enseñada y por la fe que tengo en Dios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Estamos pasando una situación X y nos sentimos así como que, ay, ¿dónde está el Señor? Bueno, ¿dónde está el Señor? Yo no siento al Señor. Posiblemente no lo sientas. Pero hay una promesa de parte del Señor que nos dice, yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ok, entonces, yo recuerdo que eso el pastor me lo predicó un día. Y me acuerdo que allí en la palabra de Dios está. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos recuerda esa palabra y nosotros por fe la creemos. ¿Sí? ¿Ven de qué manera es tan importante, verdad, que seamos expuestos a la palabra de Dios para que nosotros por fe la creamos y sigamos hacia adelante? Cuando vienen situaciones difíciles, ¿de dónde nos agarramos? Hoy la hermana Karina, ¿verdad?, decía, leía el Salmo, ahí se me fue el número, pero decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ok, estoy en una situación difícil. El Espíritu Santo me recuerda esa palabra. Me recuerda que en algún momento, ¿verdad?, un hermano o una hermana
habló a mi vida a través de esa palabra. Una enseñanza, lo que sea. Entonces cuando estoy en el tiempo, ¿verdad?, de la aflicción, digo, bueno, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Para dónde corro? Bueno, mi socorro viene de Jehová. ¿Y quién es Jehová? Bueno, fue el que hizo los cielos y la tierra. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando que mi socorro viene del pastor o de mi hermano. No, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, que tuvo el poder para hacer todas las cosas. Quien sostiene todas las cosas por medio de su palabra, que es Dios soberano